Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. En este vídeo voy a explicar cómo instalar aire acondicionado, errores comunes y soluciones, mostrando paso a paso lo que debes evitar y cómo solucionarlo para que la instalación quede segura, eficiente y sin sorpresas. Quédate hasta el final porque además de la instalación te daré métodos de diagnóstico que uso en campo para detectar fugas, medir carga correcta, ajustar flujos de aire y prevenir fallos que suelen costar tiempo y dinero. Empiezo por lo esencial. Elegir el equipo adecuado no es cuestión de comprar el más barato o el más potente, sino de calcular correctamente la carga térmica del espacio, considerando orientación, aislamiento, número de ocupantes, equipos que generan calor y la calidad del cierre de puertas y ventanas. Un equipo sobredimensionado provoca ciclos cortos, humedad elevada y mayor desgaste del compresor, mientras que uno subdimensionado nunca alcanzará la temperatura deseada y trabajará en exceso. Para estimar capacidad, utilizo un método práctico, calculo área y volumen, aplico factores por orientación y aislamiento y complemento con reglas empíricas de BTU por metro cuadrado ajustadas al clima. Además verifico la potencia frigorífica nominal en condiciones estándar y comparo con la curva del fabricante para asegurar que el equipo puede mantener las temperaturas en condiciones extremas. Otro error común es no verificar requisitos eléctricos antes de instalar. Muchos AC modernos requieren un disyuntor dedicado, cableado de sección correcta y toma de tierra apropiada. Antes de traer la unidad compruebo la placa técnica para conocer corriente de arranque y corriente nominal, y dimensiono cable y protección para no tener caídas de tensión que afecten al compresor. También reviso el cuadro eléctrico para ver si es necesario instalar contactor, protector térmico, fusibles y un interruptor de corte exterior según normativa local. En la preparación de la ubicación, tanto interior como exterior, hay decisiones que marcan la diferencia. En el interior, evito colocar la unidad evaporadora cerca de fuentes de calor o en un hueco sin ventilación, y la ubico a una altura que permita buena distribución de aire sin que el flujo choque directamente con personas. Es fundamental prever espacio para mantenimiento, acceso a los filtros, a la bandeja de condensados y posibilidad de extraer la carcasa sin desmontes complicados. En el exterior, la unidad condensadora debe tener suficiente claro alrededor para permitir intercambio de aire, no colocarse en sótanos o recintos cerrados sin ventilación, y debe apoyarse sobre una base rígida y nivelada que reduzca transmisión de vibraciones, preferiblemente con aisladores antivibración. Evitar colocarla sobre terrenos inestables o colgando de balcones sin soporte adecuado. Un error frecuente es fijar la unidad exterior con pernos a mampostería frágil sin anclajes químicos o mecánicos adecuados, lo que produce movimientos y posibles roturas con el tiempo. Pasando a la tubería y conexiones frigoríficas, debo insistir en que el manejo del circuito frigorífico exige práctica y atención. Muchas split modernas vienen con tubería precargada hasta cierta longitud, pero al alargarla es indispensable calcular pérdidas de carga y ajustar la cantidad de refrigerante, además de considerar el sentido de flujo y la correcta pendiente de la línea de líquido y la de succión para evitar retorno de aceite al compresor. Cuando se instalan líneas de cobre, evito curvas cerradas y dobleces bruscos que puedan estrangular el paso, y uso soportes cada cierta distancia para evitar vibraciones y fatiga por flexión. En el caso de liones de instalación con conexiones roscadas tipo flare, empleo la herramienta adecuada para hacer el flare bien centrado y limpio. Si se opta por soldadura, bracing, siempre purgo las tuberías con nitrógeno durante la soldadura para evitar la formación de óxidos internos que contaminan el circuito y dificultan la detección de fugas. Un error que veo a menudo es soldar sin purgar, lo que produce suciedad interna que requiere recuperación del refrigerante y un proceso de lavado o reemplazo de componentes. Hablando de fugas, la prueba de hermeticidad es una etapa que no puede saltarse. Se presuriza el circuito con nitrógeno a la presión recomendada, se aplica jabón o detectores electrónicos en uniones y se deja bajo presión un tiempo suficiente para descartar pérdidas. Para sistemas grandes se puede usar trazado de presión con helio y detector de masas cuando las fugas son muy pequeñas. Si detecto fugas en soldaduras, prefiero cortar la unión y volver a preparar y unir con la técnica correcta en vez de aplicar parches temporales o selladores que no cumplen a largo plazo. Otro fallo frecuente es no evacuar el sistema correctamente antes de la carga de refrigerante. El aire y la humedad dentro del circuito provocan ácidos y hielo en la válvula de expansión que dañan el compresor. Para evacuar uso una bomba de vacío adecuada hasta alcanzar, según mis prácticas y las recomendaciones de fabricantes, un nivel de vacío por debajo de 500 micrones. Mantengo el vacío y observo subida de presión anómala que indicaría fugas o presencia de humedad. No basta con ver el vacío en el medidor simple, se utilizan manómetros de alta precisión y, cuando es crítico, se espera una prueba de recuperación que confirme que no hay infiltración. Luego de evacuar,
la carga de refrigerante debe hacerse midiendo supercalentamiento y subenfriamiento en condiciones establecidas. En sistemas con válvula de expansión termostática o electrónica se ajusta por supercalentamiento, y en sistemas de carga fija por subenfriamiento. Cargar por peso según especificación inicial del fabricante y ajustar con mediciones en sitio es la forma correcta. El error de cargar, a ojo, con manómetro sin cálculo conduce a sobrecarga o subcarga que afectan rendimiento y vida útil. Sobre la instalación del drenaje, una falla habitual es no garantizar caída suficiente y trampa de condensados adecuada, o usar materiales que se obstruyen con facilidad. La línea de drenaje debe tener pendiente continua hacia el desagüe, evitar codos innecesarios y prever sifón o salida con válvula antiolor según normativa. Si el drenaje es desde un balcón a un colector, verifico que no exista retroceso por lluvia o por presión de aire que pueda reingresar agua a la bandeja. En cuanto a la parte eléctrica y de control, conecto siguiendo el diagrama del fabricante, respeto polaridades y protecciones, uso cable de la sección apropiada y compruebo que el neutro y la fase son estables, instalo contactor y relé según sea necesario y siempre incluyo protección contra sobrecorriente y sobretensiones si la instalación lo requiere. Muchos fallos de primer arranque vienen por errores de cableado como puentes mal colocados o cables flojos en bornes, que causan fallos intermitentes, saltos de protección o daño en compresores y placas electrónicas. Para prevención, después de la instalación realizo una prueba de aislamiento con megómetro cuando hay circuito eléctrico nuevo o tras una intervención de soldadura para asegurar que no hay baja aislación. En el primer arranque observo el comportamiento del compresor, la corriente de arranque y la corriente en régimen nominal con pinza amperimétrica, y compruebo que el compresor no presenta picos de corriente fuera de lo esperado. Si detecto picos, reviso capacitor de arranque y conexión de arranque si aplica. Con respecto al equilibrio de aire, la potencia del ventilador y la correcta limpieza o dimensionado de conductos influye tanto en el rendimiento como en la prevención de heladas en el evaporador. Un filtro sucio o conductos estrechos reducen el flujo de aire y aumentan la diferencia de temperatura en el evaporador, con posibilidad de congelamiento. Por ello, durante y después de la instalación mido temperaturas de suministro y retorno, calcule el delta T esperado y ajusto las DAMPER o el ventilador para obtener el flujo correcto. Diagnóstico de problemas comunes. Si la unidad no enfría y el compresor corre, primero verifico flujo de aire y filtros. Si están bien, mido presiones y temperatura de succión y descarga para identificar falta de carga o bloqueo en el circuito. En casos de hielo en evaporador, el diagnóstico típico sigue: comprobar que el ventilador interior funciona correctamente, que no hay obstrucción en el paso del aire, verificar carga de refrigerante y comprobar válvula de expansión. Si el compresor se apaga por protecciones térmicas, compruebo tensión de suministro y si hay subidas de temperatura por sobrecarga mecánica o falta de refrigerante. Ruido y vibración excesiva suelen ser causados por apoyo inadecuado, falta de amortiguadores, o falsos equilibrios en las hélices. A veces un tornillo flojo en la carcasa genera resonancias sorprendentemente altas. Para solucionar ruidos por flujo dentro de tubería reviso pendientes, tamaño y posibles estrechamientos o cambios bruscos de sección. Otro error frecuente al instalar splits es alargar excesivamente las líneas frigoríficas sin recalcular aceite y carga. Cuando supero la longitud máxima recomendada por el fabricante es necesario añadir aceite adicional al compresor y ajustar la carga de refrigerante por cada metro extra. No hacerlo puede generar retorno deficiente de aceite y falla prematura del compresor. En instalaciones inversoras y bombas de calor, sé cuidadoso al ajustar el sistema para el modo calor. La longitud de tuberías y el tipo de refrigerante afectan la sobrecarga térmica y la estabilidad del ciclo, por lo que siempre compruebo presiones y temperaturas en ambos modos y, si se detectan oscilaciones, investigo filtros sucios, válvulas 4 vías defectuosas o sensores de temperatura mal ubicados. No menos importante es la elección y colocación del termostato o controlador. Un termostato mal situado en un lugar con corrientes o cerca de fuentes de calor dará lecturas erróneas y provocará ciclos nefastos. Lo instalo en pared interior, a una altura adecuada y lejos de puertas o ventanas. En reparaciones y sustitución de componentes, evito el error de reutilizar filtros deshidratadores después de abrir el circuito. Siempre reemplazo el filtro dry. Si hay trabajo extenso, realizo limpieza profunda y recuperación de refrigerante con máquina certificada para evitar mezcla o contaminación. Con respecto a normativa y seguridad, es obligación conocer y cumplir la normativa local sobre manipulación de refrigerantes, circuitos presurizados y electricidad. No realices descargas de refrigerante al ambiente, usa equipos de recuperación y haz la documentación correspondiente. En trabajos de soldadura, tengo siempre extintor a mano y utilizo manta ignífuga para proteger unidades y elementos cercanos, y al realizar trabajos en alturas uso arneses y anclajes certificados.
Un fallo que se ve en instalaciones de Y es ignorar protección contra sobrecorriente localizada y térmica del compresor. Si no se instala el relé térmico o protector adecuado, el compresor puede dañarse sin una indicación previa clara. Para asegurar el rendimiento a largo plazo recomiendo un plan de mantenimiento, limpieza de serpentines y filtros cada cierto tiempo, verificación de niveles de refrigerante, inspección de bandejas de condensados y tuberías de desagüe, revisión de conexiones eléctricas y protección, y comprobación de tolerancias de operación del compresor y ventiladores. Para diagnósticos avanzados explico cómo usar herramientas, el uso correcto de un manómetro digital y pinza amperimétrica, termopares en puntos críticos, higrómetro para verificar humedad interior, detector de fugas por ultrasonido o trazador, medidor de micrones para vacío y báscula electrónica para carga de refrigerante por peso. No es necesario comprar la herramienta más cara, pero sí aprender a interpretar las lecturas. Por ejemplo, la presión de succión sola no dice todo hasta que la correlacionas con temperaturas de bulbo y cálculo de supercalentamiento. Respecto a errores en montaje de conductos y rejillas, mucha gente instala rejillas demasiado pequeñas o con curvas pronunciadas que generan pérdida de carga y ruido. Se debe dimensionar conductos para mantener velocidad del aire adecuada y evitar presiones estáticas negativas que colapsen conductos flexibles. En instalaciones en edificios, verificar compatibilidad entre unidades y controladoras centrales o BMS es clave. Un mal direccionamiento o incompatibilidad de protocolos provoca fallos de comunicación que a veces se interpretan como fallos de equipo. Un caso práctico que he visto, una instalación de multi-split con unidades interiores no funcionaba correctamente porque las líneas de control estaban cruzadas y el sistema detectaba fallos intermitentes que solo aparecían con carga térmica alta. La solución fue reetiquetar y volver a cablear respetando pares y polaridades según esquema. Para emergencias durante la instalación, como fuga de refrigerante visible o incendio en zona de soldadura, siempre corto alimentación y libero presión con procedimientos seguros, uso detectores y recuperadores, y balanceo de presión con nitrógeno antes de continuar. Finalmente quiero dejar una serie de recomendaciones concretas basadas en errores que repito continuamente con los clientes. Nunca omitas la prueba de fuga con nitrógeno antes de vaciar o cargar. Nunca cargues por volumen sin medir supercalentamiento o subenfriamiento. Siempre reemplaza el filtro Dry después de abrir el circuito. No confíes en cinta aislante barata para aislamiento de tubería fría. Usa cinta autocontenida de larga duración y revisa aislamiento después de unos meses. Intenta no colocar la unidad exterior justo encima de una salida de aire caliente de otra unidad, y no ignores vibraciones porque al principio son tolerables y al tiempo terminan soldando soportes y deformando tubería. Si sigues estas prácticas que te he contado aquí paso a paso, evitarás los problemas más comunes y tendrás una instalación fiable y eficiente. Termino insistiendo en la responsabilidad. Si no tienes experiencia con refrigerantes, trabajos eléctricos o soldadura de tuberías frigoríficas, es preferible contratar a un técnico cualificado. La información que doy en este video es para conocimiento y diagnóstico, pero hay trabajos que requieren certificación y herramientas específicas. Aún así, con atención al detalle y las comprobaciones que te he explicado podrás supervisar correctamente el trabajo, entender los problemas y exigir una instalación que cumpla con expectativas de rendimiento y seguridad. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos videos. Hasta la próxima.